Hola maestros, reciban un cordial saludo, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues como ya es del dominio en público, el acuerdo 110319 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, fue publicado este fin de semana, el viernes que iniciamos el fin de semana fue publicado, y sustituye lo que teníamos como acuerdo vigente para las normas de evaluación. Una de las cosas que más ha hecho ruido es qué sucede con los clubes de autonomía curricular y qué sucede con educación socioemocional. Bueno, para ello, la Secretaría de Educación Pública ha subido a la plataforma de lo que antes era aprendizajesclave.gov.mx y que ahora es Plan y Programas de Estudio, estos folletos que corresponden a describir cómo es la nueva boleta de evaluación y van a poder encontrar uno para preescolar, uno para primero y segundo de primaria, uno para tercero a sexto de primaria y uno para lo que es secundaria. Esta distribución corresponde con los nuevos estándares de evaluación que está planteando este acuerdo. De esos folletos quiero retomar esta pregunta que aparece en el interior de los 4 folletos y que espero calme sus inquietudes. Dice, ¿qué pasa con los clubes de autonomía curricular y con el área de educación socioemocional? Bueno, el desarrollo de los estudiantes en estos componentes es de suma importancia. Evalúalos constantemente y comparte sus logros, así como tus recomendaciones con sus madres, padres o tutores. Esto lo puedes hacer en cualquier momento del ciclo escolar, de forma oral o escrita, por lo que no es necesario realizar su registro en la boleta. Entonces la respuesta es no, no desaparecen, simplemente ya no vas a registrar esa calificación en la boleta. La vas a tener que transmitir ya sea de manera verbal o escrita al padre de familia, pero ya no la vas a registrar en la boleta. Eso quiere decir, no desaparecen, sí tienes que seguir trabajando los clubes y sí tienes que seguir trabajando educación socioemocional. Muy bien, dicho lo anterior, regresemos con el acuerdo y vamos conociendo su estructura. Tiene 8 considerandos. Los considerandos son la justificación por la cual se hace este acuerdo o se hace cualquier acuerdo. Tiene un artículo único, 7 transitorios y un anexo. De los considerandos voy a retomar el séptimo. ¿Por qué? Porque dice que conforme a lo establecido en el invocado artículo 22 de la Ley General de Educación y tomando en cuenta los resultados del primer periodo de evaluación, se consideró pertinente realizar una revisión al acuerdo 120518, el que era el antiguo acuerdo de evaluación, bueno, el que establecía las normas de evaluación. Al detectar que el procedimiento previsto en el mismo implicó registros complejos que generaban una carga administrativa a los docentes, se decidió modificarlo. El artículo único que compone este acuerdo dice, se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica y que se detallan en el anexo del presente acuerdo. Como lo que tenemos entonces que estudiar es el anexo, vayamos al anexo, pero hagamos una visión rápida de lo que son los transitorios. Dice, el primer transitorio es de la entrada en vigor. La entrada en vigor es al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la fecha fue el 29 de marzo, es decir, a partir del 30 está 100% en funciones. Segundo, a partir del día 30 de marzo, el acuerdo 120518 ha sido abrogado. Tercero, todas las disposiciones administrativas que contravengan este nuevo acuerdo serán derogadas. Cuarto, de la aplicación para el ciclo escolar 2018-2019, es decir, en este cuarto transitorio, cuando ustedes los invito a que lo lean, establece cómo se va a aplicar y se va a aplicar a partir de ya. Esa es la respuesta rápida. Quinto, se va a revisar periódicamente este acuerdo para ver si funciona, si se le hacen más ajustes y se publica otro acuerdo o si queda como hasta este momento está. Sexto, para el ciclo escolar 2018-2019,
por única ocasión el registro de la evaluación de lo que corresponde al segundo periodo, que está establecido en el artículo 9, que habla de los periodos de evaluación y comunicación de resultados, se llevará a cabo en el mes de abril y la comunicación de los resultados correspondientes a los padres de familia se hará en la primera semana de mayo. El tercer periodo de evaluación, registro y comunicación de los resultados se mantiene sin modificación. Hay algunos maestros que me han dicho, maestro, yo ya califiqué, ¿y ahora qué hago? No se preocupen, maestros, no hagan nada, ya calificaron, ya cumplieron. El problema es que hay estados de la República que todavía no hacen el proceso y lo que están haciendo es darles una prórroga. Séptimo, para el ciclo escolar 2018-2019 del primer periodo de evaluación, se registrarán en la boleta de evaluación los avances de aprendizaje de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. Antes de continuar, quiero que observen que, atendiendo lo que vimos en la primera lámina y que explican estos folletos que emitió la Secretaría de Educación Pública, autonomía curricular, este tercer componente del nuevo mapa curricular del Plan de Estudios 2017, ya no aparece, ya no está considerado para el registro en la boleta, y del componente de áreas de desarrollo personal y social fue segmentado, y de esos solamente vamos a considerar artes y educación física para ser registrados en la boleta. Para ser registrados, no están siendo borrados del mapa curricular, simplemente ya no van a ser considerados para registrarse en la boleta. Ahora, en educación preescolar solo se van a hacer observaciones y sugerencias, y en educación primaria y secundaria se va a calificar con valores numéricos. Ya no habrá estas equivalencias de los niveles de desempeño. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos directo en el anexo. El artículo 1 habla del objeto. El presente acuerdo tiene por objeto regular la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica. El artículo 2 habla de los criterios a que se sujeta la evaluación. En palabras más, palabras menos, habla de que deberá tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y las capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad e inclusión. Debe formar parte de la planeación didáctica de los maestros, y los educandos, entiéndase los alumnos y los padres, tienen el derecho de conocer los criterios con los que van a ser evaluados, los procedimientos que son empleados y sus resultados, los cuales habrán de analizarse de igual forma en el colectivo, padres, docentes y alumnos. Artículo 3. Sujetos participantes del proceso de evaluación son las autoridades, tanto de la propia escuela como las autoridades educativas oficiales, los docentes, los alumnos y los padres de familia. Su alcance en el artículo 4 es aplicable a todas las instituciones públicas y particulares con autorización para impartir educación básica. Artículo 5 son todas las definiciones que son ocupadas en el acuerdo. Les sugiero encarecidamente que lean el acuerdo y que presten atención a este artículo 5 para que entiendan a qué hace mención cada uno de los conceptos que se manejan en el presente acuerdo. 6. De los referentes que debe considerar la evaluación. Aquí dice que conforme al acuerdo 12-10-17 son los aprendizajes esperados y los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. Es decir, los únicos o las únicas asignaturas que van a ser evaluadas son las de formación académica, artes y educación física. Artículo 7. De la boleta de evaluación, la SEP, a través de la DGDC, que es la Dirección General de Diseño Curricular, y la DGAIR, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las normas de control escolar. El formato podrá ser en papel o en versión digital o en ambos, y esta decisión corresponde a la autoridad educativa local, es decir, la autoridad educativa, cada Secretaría de Educación de Estado decidirá si entrega una, si entrega la otra o si entrega ambas. Artículo 8 del contenido de la boleta.
Como vimos, es facultad de la Dirección General de Acreditación, Inscripción y Revalidación y de la Dirección General de Diseño Curricular establecer el contenido de la boleta. Para ello, ese mismo día, 29 de marzo, la Dirección General de Control Escolar a nivel nacional emitió esta circular. Ya lo puse en un enlace en mi página de Facebook. Voy a volver a dejar el enlace para que la puedan descargar. Y aquí establece claramente que ya está vigente tanto este acuerdo como la boleta. Ejemplo de ello es que ya fueron publicadas. Aquí las tienen. Y si se dan cuenta, la estructura es similar a lo que teníamos antes, los famosos reportes de evaluación en el 696. Solamente se reportan los 3 periodos de evaluación, el promedio final, y aquí me dice calendario escolar, si tengo el de 185, si tengo el de 200 días, y me pide el número de asistencias. Eso es todo. Y me pide el número de asistencias porque sigue estando considerada la asistencia como un factor de acreditación y de promoción. Muy bien. Artículo 9. Habla de los periodos de evaluación, los cuales no sufrieron ningún cambio, siguen siendo 3. Allí están las fechas. Artículo 10. Resultados y escala de calificaciones. En la educación preescolar, los resultados de la evaluación se expresarán mediante observaciones o sugerencias, es decir, solamente será una evaluación cualitativa y no se deben utilizar valores numéricos. Nuevamente, se reafirma que los clubes y educación socioemocional serán objeto de evaluación continua por parte de los docentes y sus observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante, madres, padres de familia o tutores de manera oral o escrita, sin utilizar valores numéricos, y estas valoraciones no se consignarán en la boleta de evaluación. Artículo 10, el mismo artículo, pero en la fracción segunda, que habla de educación primaria y secundaria, nos dice que se van a calificar las asignaturas del campo de formación académica, artes y educación física, en números enteros con una escala de 5 a 10, con la excepción señalada en el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? Que primero y segundo de primaria la escala de calificaciones será de 6 a 10, porque este acuerdo considera que primero y segundo de primaria van a ser acreditados por el simple hecho de ser cursados. Lo que sí va a llevar decimales son los promedios. Las calificaciones parciales no, los promedios sí. Y el inciso D repite que tanto para primaria como secundaria, igual que con preescolar, los clubes siguen vigentes, se siguen evaluando, simplemente no se va a consignar en la boleta esa calificación. De la acreditación, en preescolar, el grado cursado se acredita por el simple hecho de asistir. En primaria, primero y segundo, como les decía, también son acreditados por el simple hecho de haber cursado. En tercero, cuarto y quinto grado requieren un mínimo del 80% de asistencia y tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas, considerando que el total son todas las que conforman el campo de formación académica más educación física y artes. Para sexto de primaria, pide un mínimo del 80% de asistencia y un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas. Secundaria, primer y segundo grado, un mínimo del 80% de asistencia y tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6, habiendo obtenido una calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas, bajo el mismo rasgo. El número total de asignaturas son las que conforman todas las del campo de formación académica, más artes y educación física. Tercer grado, mínimo 80% de asistencias y promedio final 6 mínimo en todas las asignaturas, en todas. Promoción, esto es muy fácil y la promoción se va a atender respetando lo que el artículo 11 habla en cada una de las fracciones correspondientes a preescolar, a primaria, primero, segundo de primaria, tercero, cuarto y quinto de primaria y sexto de primaria. Creo que allí no hay mucho que explicar.
me voy a brincar con secundaria, porque lo único que queda aquí de duda, permítanme regresarme, es que no se habla en primaria cuándo el alumno va a repetir el grado. Digo, porque se considera que puede tener reprobadas, pero no establece cuándo el alumno va a repetir el grado. Si nos damos cuenta, acá en secundaria sí lo establece. De igual forma, va a ser promovido siempre que respete el artículo 11 y las fracciones e incisos correspondientes. En primero y segundo, voy a retomar lo que dice el artículo 11, fracción 3, inciso A. Va a pasar de primero a segundo grado si tiene un promedio mínimo de 6 y mínimo tiene 6 asignaturas aprobadas. Va a pasar de segundo a tercero bajo el mismo precepto, si tiene un promedio mínimo de 6 y tiene mínimo 6 asignaturas aprobadas. En tercer grado, para promoverse a lo que sería bachillerato, cuando cumpla los términos del artículo 11, fracción tercera, inciso B, que lo que pide es que todas las asignaturas tengan mínimo 6. Y lo que les decía, en primaria no explica cuándo va a repetir el grado. En secundaria sí. Repetirá el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más asignaturas no acreditadas. Podríamos deducir que se va a aplicar lo mismo en primarias. Y que lo que sucedió es que en la premura de emitir un nuevo acuerdo de evaluación, cometieron el error de no establecer qué sucede con primarias. Pero la suposición es el camino al error y entonces yo les sugeriría que hasta que no establezca la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación bajo qué preceptos va a repetir el niño, en este momento mejor ni se estresen pensando qué va a pasar con él. El alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 asignaturas tendrá derecho a regularizar su situación. Si se dan cuenta, regresamos a lo que estaba establecido en el 696, al menos para secundarias, porque si al finalizar el ciclo escolar el chico tenía 4 asignaturas, podía y tenía derecho a presentar extraordinarios y tenía la obligación de al menos pasar una asignatura, es decir, podía llevarse 3 de arrastre, hasta antes del, o como fecha límite teniendo el segundo periodo de regularización. Y en el inciso E, eso es exactamente lo que vamos a leer. El alumno de primero o segundo podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 asignaturas y o áreas acreditadas. F. El alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos. Los últimos artículos, el 13, el 14, el 15 y el 16, hablan de la regularización y aquí establece que se seguirán respetando las normas de control escolar bajo la coordinación de la Dirección General de Diseño Curricular, esto es por todos los ajustes que están haciendo. Entonces tendremos que esperar a ver si además de esta circular que establece la nueva boleta, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación emite algunas adaptaciones a las normas de control escolar vigentes o si se quedan como están. El artículo 14 habla de la certificación y dice que en preescolar, primaria y secundaria se otorgará al concluir los estudios de nivel educativo, el documento, valga la redundancia, su certificado de haber terminado el nivel, de acuerdo a los requisitos establecidos en el acuerdo 12.10.17. Podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de diseño, contenido y seguridad que establezcan las normas de control escolar aplicables. Artículo 15. Acreditación y promoción anticipada. Se siguen considerando a los chicos con aptitudes sobresalientes y siguen estando protocolos y procesos para poder promoverlos de un nivel educativo a otro. Artículo 16. Los casos de interpretación, duda o no previstos en el acuerdo en este momento los va a resolver la Dirección General de Diseño Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en Educación Básica. Este artículo es lo que me da pie a decirles lo que les dije hace unos momentos respecto a la repetición de grado en primaria. Hay que esperar a ver qué dicen estos dos órganos, puesto que no lo especificaron en el acuerdo, pero ellos nos tienen que decir qué va a suceder si el niño es repetidor en primaria.
Maestros, como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en contacto. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.